Bienvenidos a interbolivia.com. No voy a atender más a nadie. No, está bien. Estoy controlando ese horario y viendo en qué tiempo esteriliza la enfermedad. Vayan ustedes, háganme el favor. ¿Usted grabó ese video? Sí. Pero usted no lo subió a la red. ¿Lo he subido yo? ¿Usted lo subió? ¿Por qué? Sí, porque he creído pues de buena fe lo que las médicos gritan. Y al instante vino la policía sin orden de apremio. Sin orden de apremio. Me detuvieron, me dijeron acompáñenme a la FELC. Yo podía haberme resistido porque no había mandamiento de apremio. Pero como estaba aportando documentos valiosos de mis clientes, dije, si hago trifulca, tal vez pierdo esto, se cae y me van a llevar a jalones y los documentos se quedan tirados en la calle. Aquí en la Fiscalía, aquí en la Potosí. Es el Día del Padre de la gestión 2020. Un hombre es detenido en la ciudad de La Paz por viralizar a través de las redes sociales un video sobre el inicio de la pandemia en Bolivia. Toki, el caso que hemos mandado al obrero es coronavirus positivo. Hay que llamar al portero para que fumigue todo eso. Señor. Amigos me llamaban, me decían que, hermano, tú has puesto un video en el Face. Sí, les decía, yo nunca me negué porque tenía la verdad de mi lado. Y el día jueves en la mañana que concluí a la Fiscalía como abogado a mis labores comunes para mis clientes, ahí me entrevistaron los mismos medios de prensa, yo con la seguridad de que el que tiene la verdad no tiene que temer. Aprendices de que lanzan sus declaraciones de que van a hacer proceso, que lo hagan. A ver quién gana, a ver quién. Entonces usted reitera. Les ratifico en el video y les voy a dar ahorita unos visos que tengo en el bolsillo. Bueno, pues hasta desafié al propio gobierno de ese momento, el ministro Aníbal Cruz, y de gobierno y del interior, Arturo Murillo. Les dije, bueno, si tienen algo contra mí, quieren explicaciones, detengan primero pues a sus médicos, a la que ha dado la falsa alarma, ¿no? Y bueno, como nunca, porque yo veo cosas más graves en medios de prensa, por ejemplo, he visto al Chuñomán, etcétera, y no los han detenido. El tipo penal de peligro de estrago que se encuentra tipificado en el artículo 208. La persona que se encuentra prendida es la persona que ha viralizado este video. En ese momento contra mí han desatado una campaña feroz. Inmediatamente que me entrevistaron aproximadamente a las 10 de la mañana en la Fiscalía Medios de Prensa, inmediatamente yo sentí que mi celular cambió de teclado, es decir, se puso en lenguaje chino. Lamentablemente hemos sido abandonados en todo este tiempo por nuestras autoridades y hoy día también se esconde. El COVID, la cuarentena rígida, trajo consigo muchas historias que se entrelazan entre la fantasía y la realidad, aunque algunas sobrepasan de la fantasía. Como nos relata Franz Bustos, pues le comento que fue el abogado que hizo viral un video en redes sociales donde mostraba a los trabajadores en salud quienes daban a conocer que un centro de salud en la ciudad de La Paz se había atendido a un paciente con coronavirus. Este hecho ocurrió en el mes de marzo de la gestión 2020. ¿Pero quién era esa persona prendida? Se trata de un abogado cuyo nombre es Franz Bustos. Y lanzaron el grito de que hay coronavirus, intentando que yo despierte y me vaya cosiendo. Bueno, lo intentaron 2 veces, en la tercera es donde desperté, y eso lo sé por mi propio video, que se quedó filmando. Bueno, y indignado les hice el lío y esa noche misma lo subí al Face, porque me parecía a mí un atentado. Hasta ese momento yo ignoraba que era una intención de espantarme, sino lo tomé como una negligencia de ellos. El caso que hemos mandado a
Obrero es coronavirus positivo. Bustos relató que el video fue grabado en el policonsultorio de la zona Purapura, en la sede de gobierno, pues dado a conocer este caso, no tardó la policía, gente de inteligencia, en identificar y aprender a esta persona que grabó y difundió un video sobre un supuesto caso falso de un paciente con coronavirus internada en el Hospital Obrero. Sí, pero no podemos hacer con usted aquí, por favor. Tenemos que... ¿Qué hora tiene, por favor? Estos señores, desde el Ministerio de Gobierno, del Interior, etcétera, desde ahí han intervenido mi celular, han entrado a mi celular, han hecho una violación a mi privacidad y desde dentro de mi celular lo han bloqueado, cosa que yo no pueda apagar el celular porque lo quise apagar también, pero no me obedecía. Y en ese momento ya me di cuenta que estos me estaban rastreando vía Google Maps o cualquier otro medio informático. Es así que Bustos admite que grabó el video y lo difundió mediante sus redes sociales, pero que nunca imaginó que ese video cambiaría su vida de gran manera. El Ministerio de Gobierno y el Gobierno está haciendo el seguimiento y si es que encontramos a los autores que están causando pánico innecesario en nuestra población. Porque fue cuestionado por el gobierno del régimen de Áñez, quien además señaló que fue perseguido e investigado por solo haber realizado ese video viral, denunciando que no tenía responsabilidad del manejo de las cifras del COVID-19. Implícitamente soy inocente, no hubo materia justiciable y en este momento estoy esperando eso solamente para iniciar sus procesos. Y quien esté en el exterior, creo que uno de ellos está en el exterior o algo, lo voy a estar nomás haciendo traer. Voy a invertir aunque sea todos mis ahorros, pero esta no se las perdono, porque los tipos me han hecho gran daño, no por tenerme 3 días encerrado con riesgo de ir a San Pedro, sino en el hecho de que mucha gente de mis clientes se han espantado, se han ido, han dicho, pues este señor es poco serio, no hay seriedad con este abogado, creyendo esa campaña que han hecho el Estado en ese momento contra mi persona. Es así que tras darse a conocer este video, pues el que fuera el ministro de Gobierno en el régimen de Áñez, Arturo Murillo, advirtió con procesar penalmente a quienes difundan información falsa respecto al COVID-19, una enfermedad que se estaba suscitando no solo en Bolivia, sino también en el mundo. Es así que a los días, el 25 de marzo de la gestión 2020, la presidenta de facto, Yanine Áñez, promulgó el Decreto Supremo 4200 con el fin de ampliar las medidas de cuarentena para combatir supuestamente el COVID-19. Sin embargo, en su artículo 13, disposición 12, estipulaba que las personas que inciten al incumplimiento del presente Decreto Supremo, desinformen o generen incertidumbre entre la población serán sujetos de denuncia penal por la comisión del delito contra la salud pública. Las personas condenadas podrían enfrentarse a penas de hasta 10 años de prisión. Desde el gobierno había una consigna de reprimir ferozmente a toda persona que hable, diga, mencione algo del coronavirus. O sea, es decir, querían que nadie hable nada y eso me daba sospecha a que estos señores han ocultado cifras. Todo este control tiene que ser manejado por la Policía Nacional y pues fue de esa manera que Murillo amenazó a la población de la siguiente forma, donde manifestó en declaraciones a los medios de comunicación textualmente: hemos ordenado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas y a nuestros departamentos correspondientes del Ministerio de Gobierno hacer ciberpatrullaje, es decir, vamos a revisar las redes sociales a la gente que esté desinformando para iniciar procesos legales y penales, porque no podemos desinformar y jugar con la vida de los bolivianos. Hemos ordenado a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y a nuestros departamentos correspondientes del Ministerio de Gobierno hacer ciberpatrullajes. ¿Qué quiere decir ciberpatrullajes? Vamos a revisar redes sociales y a la gente que esté desinformada también tendrán procesos legales y penales, porque no podemos andar desinformando a la gente. Estamos hablando de la vida de los bolivianos. Cerca de 200 personas han sido detenidas en esta jornada.
El hecho es que estas acciones asumidas al inicio de la pandemia causó zozobra en la población y que se logró atemorizar a la gente para no denunciar en su momento la crueldad sobre la información de los casos de coronavirus en nuestro país. Con sorpresa, el primer caso en Chuquisaca. Pero debemos recordar cómo inició la pandemia en el país. El 11 de marzo de la gestión 2020, hace más de un año en Bolivia, el que era ministro de Salud en Bolivia en el régimen de Áñez, Aníbal Cruz, anunció que en el país ya existían 2 casos confirmados del COVID-19. ¿Quiénes eran ellas? Pues se trataba de 2 mujeres que estuvieron en Italia y fueron puestas en aislamiento con el tratamiento correspondiente. Uno de los casos se confirmó en San Carlos, en el departamento de Santa Cruz, y el otro en Oruro. Hasta el 26 de marzo de la gestión 2020, en Bolivia se había confirmado solo 81 casos de coronavirus. Cochabamba con 14 casos, Chuquisaca con 1, La Paz con 10, Oruro con 8, Potosí con 3, Pando con 1 y Santa Cruz con 44 casos confirmados. Hechos que alteraron a la población sin saber sobre los cuidados que deberíamos asumir ante semejante enfermedad que iniciaba en el mundo y que ya había llegado a Bolivia. En ambos casos, las pacientes al presentar síntomas acudieron a establecimientos de salud para recibir atención médica. En San Carlos y Chilo, la paciente presentó síntomas leves y está estable. En Oruro, la paciente está siendo monitoreada por el personal de salud. De la misma manera, no ha presentado sintomatología aparente. En mis años de formación como periodista, recuerdo cómo nos mandaron a estudiar la veracidad de la información y sobre todo el de saber informar sin atormentar al receptor, es decir, a la población que vivió día a día los datos fríos del COVID-19. La pandemia y el comportamiento del COVID ha sido reportado en la mayoría de los medios como los resultados de un partido, de un campeonato, algo así. Porque, ¿qué pasaba? Había, creo, 2 componentes esenciales, tal vez por el sensacionalismo, pero también por la forma en la que iban reportándose los datos, ¿no? Recordemos de que el dato oficial lo daba el gobierno a través de un informe diario desde el ministerio. Eso podríamos decir que había un reporte oficial, digamos, del dato. Sin embargo, los medios reportaban un resultado como si estaríamos en una competencia, ¿no? En el ejercicio de la profesión para sopesar la responsabilidad de los medios y para entender los mecanismos por los que llamamos cuarto poder, podría influir en la realidad social a la que prestamos servicio. ¿El cómo? Pues fue fácil. Los medios de comunicación sumó 2.369 nuevos contagios en tan pocos metros. Poco a poco fueron convirtiendo los casos del COVID-19 en solo números. Personas que han fallecido producto del COVID-19. Los datos no solamente deben reflejarnos una realidad, sino que deben decirnos lo que está sucediendo para que nosotros podamos actuar de acuerdo a la gravedad de esta realidad. O sea, no se nos puede ocultar la información. La ciudadanía tiene el derecho a saber lo que está sucediendo, y si lo que está sucediendo es demasiado grave, tiene la necesidad de alarmarse y de cuidarse aún más, ¿no? Porque si nosotros ocultamos la realidad, entonces la ciudadanía se va a relajar y va a comenzar a descuidar su seguridad. Y si eso sucede, pues los contagios van a aumentar. Hola, ¿cómo estás? Aunque no me puedas ver, yo sí existo. Nací en el otro lado del mundo. No tengo piernas, pero no tardé mucho en llegar aquí.
Por suerte, cuento con la ayuda de gente irresponsable que me lleva a todos lados. He dejado a nietos. A nivel comunicacional, el gobierno del régimen de Áñez montó una estrategia del terror, con spots donde demuestran supuestamente el de educar. Ahora te estoy buscando a ti. Soy el coronavirus. Ya llegué a Bolivia y te voy a encontrar. Sin embargo, desde el Ministerio de Comunicación en el régimen de Áñez se había generado ya un spot que para la gente que vio esta publicación causó molestia, porque desde la página gubernamental en la gestión 2020, es decir, en el gobierno de facto, existían comentarios como: el spot publicitario es un atentado a la salud mental de los bolivianos. Dan disgusto este tipo de anuncios. Me parece que no era necesario usar el miedo. Sí, son todos esos gurús. Sí. Bolivia salía de una movilización de los sectores acomodados que impuso el gobierno de facto, quien inició con una cuarentena rígida sin saber las consecuencias que podría causar a la población, además de convertir los contagios en números, donde los medios solo se prestaron a difundir esos datos, sin saber que se debería informar antes de los cuidados y no alterar a la población. Ya llegamos a tal número de contagiados, ya tenemos cuántos muertos, las cosas se presentan de manera complicada para leer, digamos, la pandemia en la sociedad. Entonces lo que ocurría aquí era de que no estábamos con esa capacidad, digamos, de hacer los reportes como la pandemia lo estaba viviendo, ¿no? Ha sido un problema multidimensional. Mientras los números iban incrementando, los medios de comunicación se encargaban de mencionar los casos del COVID, con números fríos, donde no se informaba sobre la prevención que se debería asumir contra esta enfermedad, que ya empezaba a cobrar vidas. Yo creo que los medios de comunicación en esta coyuntura, en este momento que estamos atravesando un momento tan difícil para la humanidad, tienen un rol fundamental, que es entregarle a la ciudadanía información comprobada, información que sea responsable con el momento. Estos hechos de desinformación que se generaron no eran los adecuados, porque no eran sociales y generaban incertidumbre en la población, donde se debería fortalecer valores éticos. A partir de este lunes. En 40 días este pueblo va a ser destruido y usted y su hijo tienen algo que ver con todo eso. Un pueblo que podría ser destruido en 40 días. Una serie de suspenso y drama, donde lo sobrenatural está presente. La Misión. Estreno este lunes 20:30 por Bolivia TV. El fútbol, más que una pasión. Un encuentro de emociones y culturas. Colores del fútbol, de lunes a viernes, 12 horas por Bolivia TV. Todos los sábados por la mañana llega Pueblo en Acción. Con propuestas del pueblo para el pueblo. Un pueblo soberano, participativo es Un Pueblo en Acción. Sábados 9:30 por Bolivia TV.
haberse gestado mala información del coronavirus durante la pandemia. Por ejemplo, desde la Fundación del Periodismo, Renan Estensoro, su director, manifestó que los medios de comunicación buscamos la primicia, donde caemos en el amarillismo y el sensacionalismo. Para no caer en esos argumentos, el comunicador debe prepararse profesionalmente para tener conocimientos de lo que va a informar. Los medios hemos cumplido un papel bastante triste, y lo cumplimos ahora bastante triste. Si tú ves gran parte de los noticieros, de las informaciones que se transmiten, son acerca de la crónica roja, el amarillismo, ¿no? Y no en busca de ratings, ¿no? Además, Estensoro manifestó y recordó que en el marco del amarillismo, un medio de comunicación incurrió a mostrar la gestión pasada, hablamos del 2020, por casi media hora en un programa de televisión de Red Nacional de Análisis Coyuntural, quien transmitió la reanimación y posterior fallecimiento de un paciente con COVID-19. Ha habido un medio de comunicación que ha difundido la muerte de una persona prácticamente en vivo el año pasado. Y ha sido un hecho sumamente cuestionado desde el punto de vista ético. En la primera hora de la pandemia que vivió Bolivia, los datos fríos sirvieron para que el gobierno de facto pueda suspender 3 veces consecutivos los comicios electorales. Se había acordado que el 3 de mayo de la gestión 2020 Bolivia genere esos comicios electorales. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud, en esa fecha se informaba que los casos de contagios del COVID-19 llegaban a más de 1.590 casos y que 6 departamentos no registraron contagios. Pues esos datos fríos sirvieron para generar titulares en los periódicos como Santa Cruz registró este domingo 98 casos de COVID-19, con los que acumulan 904 casos positivos. En La Paz hubo 5 nuevos enfermos por el COVID-19 y 2 fallecidos en el Alto. El Servicio Departamental de Salud del CDC en Santa Cruz confirmó además 2 fallecidos. COVID-19. Bolivia bate el récord con 89 fallecidos en un solo día. Bolivia llegó a la cifra más alta de decesos por COVID-19 en un día. Fue el 5º día consecutivo en que las cifras de fallecidos no baja de 80. Y obviamente no existía una empatía de la población para con los medios de comunicación, que han tenido que buscar formas y medios alternativos para hacerse visibles, para poder manifestar también su posición ante una situación de un golpe, ¿no? En medio de eso, obviamente, los medios de comunicación no han mostrado una información de la que necesitamos como sociedad. ¿A qué me refiero? Uno de los roles que tienen los medios de comunicación es prestar servicio a la población. Son medios de comunicación para la sociedad. Tiene una función muy importante de informar, educar, que creo que durante ese periodo lo que ha generado es más miedo, temor, una información más sesgada. Para la representante del Colegio de Comunicadores Profesionales de Tarija, Karina Olarte Quiroz, estas noticias que se generaron politizaron el manejo informativo de la pandemia, porque no informaron sobre los cuidados que debería asumir la población ante una emergencia sanitaria. Se ha sobrepuesto en la actualidad la versión política a la versión sanitaria, la versión de salud, justamente, ¿no? Y eso que ha ocurrido en el país también, ¿no? Que, como decía antes, la H1N1 ha sido coberturada desde la perspectiva sanitaria principalmente. Entonces teníamos una lógica de cobertura de la información desde otra perspectiva, de la perspectiva directamente sanitaria. En cambio aquí, en primer lugar estaba la cobertura política. La cobertura política sobre la pandemia ha sido mucho más fuerte que incluso la sanitaria. Es así que el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, además informó que como dirigente del trópico cochabambino realizaba la entrega de frutas en la cuarentena rígida a la población de su región. Algunos medios de comunicación informaron incluso que entregaba sustancias controladas, cuando en la región del trópico de Cochabamba solo recibía alimentos para poder subsistir debido a la cuarentena rígida dictada en el gobierno del régimen de Áñez. Que estamos llevando unas cuantas frutas
hacia la ciudad y estamos volviendo con sustancias controladas, totalmente falso. Y los medios daron visibilidad y por supuesto ampliaron esa cobertura de manera muy falsa, de manera muy negativa, ¿no? Es así que más de un centenar de ciudadanos bolivianos se mantenía varado en marzo de la gestión 2020 en la frontera con Chile sin poder ingresar a nuestro país, debido a que el gobierno de facto había negado la flexibilidad para el cierre de fronteras como medida contra el coronavirus. Pero usted preguntará cómo surge ahí la desinformación. Es que los medios de comunicación de cadena nacional no daban réplica a este sector que sufrió la vulneración de sus derechos humanos. Muchos de estos medios hegemónicos que obviamente estaban pro Yanine Áñez, pro régimen de Yanine Áñez, pues les hacían entrevistas a Marcel Rivas y otras autoridades. También estaba obviamente Bolivia TV manejado por ellos, y bueno, mediante estos medios todos los días tocaban este tema de que toda esa gente que quería volver era masista, y había una desinformación total, había una censura también, y un atentado, ¿no?, contra nuestro derecho al trabajo, derecho a la libertad de expresión y todo. Y cuando nosotros hemos solicitado el derecho a réplica para hacer conocer nuestra versión, ninguno de estos medios de comunicación nos han dado la posibilidad. Incluso Bolivisión estaba ahí en el programa, creo que es Al Día, en la revista de la mañana. También solicité que por favor nos puedan dar el derecho a réplica para hacer conocer nuestra versión, porque las acusaciones que hacía Marcel Rivas y demás autoridades eran completamente falsas, y nosotros teníamos todo el derecho de hacer conocer nuestra versión y no lo hacían. Pero estos sucesos ahora son enfrentados en la justicia, porque se presentó 2 procesos acusatorios contra Yanine Áñez, quien habría violado la salud pública y la libertad de expresión. De todos los bolivianos y bolivianas que estuvimos también en ese periodo retornando a Bolivia, queriendo retornar por alguna razón para estar con nuestras familias o todo, ¿no? Entonces, sin duda, el Estado ha incumplido con las leyes esenciales y fundamentales que está garantizado en nuestra Constitución, que dice que todo boliviano o boliviana tiene la libertad de desplazamiento dentro del territorio nacional o salir fuera de nuestras fronteras, ¿no? Otras organizaciones internacionales de la sociedad civil también alertaron de que las medidas gubernamentales pueden poner en peligro la libertad de expresión durante la pandemia y recomendaron al gobierno boliviano en el periodo 2020 modificar o suprimir esta disposición. Amnistía Internacional Americana, por ejemplo, dijo en su cuenta Twitter que Bolivia, gobierno de Yanine Áñez, debe derogar artículo 13.11 del Decreto Supremo 4200, que permitirá a las autoridades procesar penalmente a los trabajadores de salud, periodistas o líderes políticos que se atrevan a criticar sus políticas ante el COVID-19. No se ha manejado una información. De hecho, en plena pandemia, el que tú conviertas un ministerio de comunicación en un viceministerio ha sido una medida totalmente errónea por parte del gobierno de facto. Segundo, no puedes generar temor y miedo y tratar de comunicar, más aún cuando estás empezando una pandemia y que no existía la información, que debías generar los mecanismos necesarios para dar información, tranquilidad a la población que estaba pasando por una situación muy complicada, de mucha incertidumbre además. También utilizó la presión financiera y las detenciones arbitrarias. Estas medidas, junto con un alto nivel de impunidad, contribuyeron a que se fomente un clima de terror. Las recomendaciones ahora desde el Ministerio de Comunicación es que los medios de comunicación generen políticas comunicacionales de educación, de información sobre esta enfermedad, como es el COVID-19, sin generar pánico y desinformación. Subimos vídeo y contenido todos los días.
Siempre que esté despierto, claro. En fin, por aquí te espero. De nuevo, gracias por tu interés en mis servicios.